El golpe de estado en Enstone. La cumbre secreta de Franco Colapinto después del naufragio de México no solo expuso la incompetencia de Alpine, destapó una traición interna que ha estado socavando el proyecto Renault desde dentro. El spoiler es de pesadilla para los aficionados argentinos. La degradación del setup del coche de Colapinto en los libres 2 y 3 no fue un simple error de juicio. Fue, según las investigaciones internas ordenadas por Flavio Briatore tras la protesta del Rookie, un acto deliberado de sabotaje técnico ejecutado por facciones de la vieja guardia de ingenieros que se resisten al ascenso del argentino y a la injerencia italiana. Esto ya no es un problema de rendimiento. Es una guerra civil corporativa donde el asiento de Colapinto es el botín. ¿Es Franco la víctima de un crasgate silencioso orquestado por sus propios mecánicos? ¿Ha usado Briatore esta crisis para purgar a los disidentes y solidificar su propia dictadura? La consecuencia inmediata es la desintegración total de la jerarquía técnica y la aceleración de las negociaciones de Gasly con Audi. Prepárense para conocer los nombres en clave de la insubordinación técnica y cómo el Gran Premio de Brasil se convertirá en la prueba de lealtad más importante en la historia reciente de la escudería. Comenten ahora si creen que Alpine puede sobrevivir a esta implosión interna. Denle me gusta si esta revelación es la más grande de la temporada y suscríbanse para que el algoritmo entienda que este tipo de revelaciones no puede ser silenciado. El Autódromo Hermanos Rodríguez había sido el escenario de la rendición más humillante de la temporada para Franco Colapinto. Un 16º puesto que no reflejaba solo la debilidad del monoplaza, sino una parálisis estratégica que se extendió durante 71 agonizantes vueltas. Al terminar la contienda, el as argentino no se dirigió a su motorhome en busca de consuelo, se dirigió a un conclave de emergencia que él mismo convocó. La atmósfera en la sala privada, lejos de ser un espacio para la autocrítica constructiva, se sentía como un tribunal de la Inquisición. Los ingenieros principales, el jefe de aerodinámica y un representante de la casa madre de Renault se sentaron frente a un Colapinto que no pedía explicaciones, sino que exigía la cabeza de la ineficiencia. La alocución de Franco fue una lección de cirugía verbal. Comenzó recordándoles la promesa incumplida de los libres 1, donde el coche, con un setup relativamente conservador, había marcado un prometedor 9º lugar. Luego, desmanteló metódicamente la cadena de errores que siguió. Los cambios desastrosos de setup en los libres 2 y 3, que destrozaron la correlación aerodinámica. La clasificación fallida que lo relegó al último puesto. El trompo provocado por el contacto con Stroll en la largada que lo sacó de la lucha. Y finalmente, el calvario de las 50 vueltas con neumáticos duros sin grip alguno. Colapinto no se detuvo en las generalidades. Demandó transparencia quirúrgica. Quería saber el nombre del ingeniero o el departamento que autorizó la divergencia radical de configuración que transformó un coche competitivo en un trasto ingobernable. La exigencia iba más allá de un novato frustrado. Era el ultimátum de un líder que no estaba dispuesto a ser la víctima de la inercia corporativa. El director técnico, un hombre con años de servicio en Enstone, palideció ante la intensidad del joven volante. Su admisión de que las decisiones de setup habían sido incorrectas y que el equipo no había respondido apropiadamente a la información de Franco fue solo el inicio de la humillación. La revelación más explosiva se produjo cuando Colapinto, citando datos de telemetría de su propio equipo de apoyo personal, demostró que uno de los cambios cruciales en la suspensión para los libres 3 no solo era incorrecto, sino que rompía intencionalmente la ventana de operación de los neumáticos Pirelli. Este tipo de error, en un equipo de F1 de esta envergadura, es más que un despiste, es una anomalía estadística. La pregunta de Colapinto sobre los recursos, ¿el problema es falta de dinero o mala toma de decisiones?, recibió la respuesta de que el problema residía en los procesos de trabajo y la comunicación. Esta fue la excusa oficial, la versión edulcorada para proteger a la gerencia. Pero la verdad que se empezó a desentrañar tras el conclave era mucho más siniestra. Briatore, al recibir el briefing detallado de la reunión, no vio incompetencia, vio insubordinación. La filtración interna sugiere que una facción del equipo de ingeniería, leal al anterior director técnico y resentida por la mano dura y las purgas impuestas por Briatore, había orquestado lo que ahora se conoce internamente como el protocolo de autodestrucción en L3. El objetivo, sabotear el rendimiento del piloto elegido por Briatore, Colapinto, para demostrar que el problema de Alpine no era la dirección, sino la elección de sus nuevos conductores. Este descubrimiento transformó la crisis de México en una caza de brujas dentro de Enstone. La figura de Pierre Gasly, el otro as de la escudería, se volvió central en el drama. Aunque Gasly no estaba involucrado directamente, él era el beneficiario natural de cualquier inestabilidad de Colapinto. Su estilo de pilotaje, aunque también sufrió en México, es diametralmente opuesto al de Franco, lo que crea una división de lealtades entre los ingenieros. La vieja guardia se alineaba con Gasly, viendo en el al europeo y al ganador de grandes premios que merecía el estatus de alfa. Al sabotear el coche de Colapinto, esta facción buscaba minar el proyecto de Briatore de construir el equipo alrededor del argentino.
La madurez de Colapinto en esa reunión no pasó desapercibida para Briatore. Al incluir a Gasly en su crítica, señalando que ambos pilotos habían sufrido con el coche, Franco elevó la discusión de una queja personal a un diagnóstico sistémico del cáncer de Alpine. Esta perspectiva de éxito colectivo y no solo de éxito personal es exactamente la señal de liderazgo que Briatore necesitaba para justificar una purga masiva. El cheque en blanco que Briatore le dio a Franco después de la reunión no fue solo de apoyo, fue una autorización para la vigilancia. Colapinto, sin saberlo, se había convertido en el agente encubierto del nuevo régimen, con la tarea de monitorear y reportar cualquier anomalía técnica que pudiera sugerir insubordinación o resistencia al nuevo plan. El plan para Brasil, que el equipo técnico se vio obligado a diseñar bajo la mirada atenta de Colapinto, fue la primera concesión de la vieja guardia. La nueva metodología, que priorizaba la consistencia sobre la búsqueda de rendimiento máximo, y el retorno al setup base de los Libres 1 de México, era un intento de neutralizar cualquier riesgo de sabotaje. El equipo técnico se dividió y trabajó en turnos, con los ingenieros de Colapinto bajo una vigilancia estricta. Las llamadas diarias con Franco se convirtieron en un ejercicio de rendición de cuentas, donde el argentino, que exigía preguntas específicas y ver datos cuando algo no le quedaba claro, se comportaba como un auditor técnico. Esta nueva dinámica era agotadora para los ingenieros, acostumbrados a la autonomía, pero necesaria para asegurar que el protocolo de autodestrucción no se repitiera. La figura de Briatore, aunque distante, operaba como el maestro de marionetas. Las llamadas al rookie eran un recordatorio constante de su estatus. El equipo está trabajando duro. Están tomando en serio todo lo que dijiste. Franco, confía en el proceso, pero mantén los ojos abiertos, le decía el italiano. Este mensaje dual, confianza y desconfianza, es la firma de Briatore. Necesitaba a Colapinto motivado para el show de Brasil, donde la presión de la fanbase argentina sería un arma mediática. Pero también necesitaba que Colapinto fuera consciente de que su ascenso estaba basado en la exposición de las debilidades del equipo. La respuesta que Colapinto obtuvo sobre los recursos fue la clave de la inestabilidad. El problema era organizacional y de procesos, no de dinero. Esto significaba que el cáncer era cultural. La lucha interna no era por el setup, sino por el poder de la dirección. Los problemas de correlación entre Enstone, chasis, y Viri Chatillon, motor, son legendarios y se remontan a décadas. Colapinto, al señalar esto, no estaba hablando de aerodinámica, estaba hablando de geopolítica corporativa. Su exigencia de un plan claro era un intento de forzar una línea de mando unificada, algo que Renault no ha logrado desde sus días de gloria con Alonso. La presión sobre Brasil era inmensa, magnificada por la historia del circuito. Interlagos, con su combinación de curvas peraltadas y alta demanda de carga aerodinámica, es un juez de carácter. Para Colapinto, no era solo una carrera, era la validación de su dictamen. Si el nuevo setup conservador, diseñado para evitar el sabotaje, fallaba, la vieja guardia podría argumentar que la agresividad de Franco es incompatible con el coche. Si triunfaba, el argentino habría ganado la guerra civil interna y sellado el destino de los disidentes. La conversación de Franco con su familia, Brasil va a ser diferente, no era solo una promesa, era una declaración de guerra personal. El rookie estaba jugando con fuego, pero era consciente de que la F1 es un juego de poder. Mientras Colapinto se preparaba para la batalla de Brasil, el mercado de fichajes se movía en las sombras. La humillación de Gasly en México y el caos interno de Alpine eran el catalizador perfecto para su salida. Audi, con su proyecto a largo plazo para 2026, veía en Gasly a un piloto de currículum probado, con experiencia en múltiples motoristas, Honda/Red Bull, Renault/Alpine, y, crucialmente, con una estabilidad emocional que contrastaba con la ira volátil de Colapinto. Gasly no necesitaba ganar en Alpine. Necesitaba sobrevivir a Alpine para asegurar su futuro. Su manager estaba en contacto constante con Audi, negociando un contrato de transición que lo llevaría a Sauber para el 2025 antes de la era Audi en 2026. La salida de Gasly no sería una derrota, sería una fuga estratégica. La incertidumbre del mercado de pilotos, con Carlos Sainz aún sin asiento definido, también jugó en el drama interno. Briatore, en su visión a largo plazo, no descarta a nadie. Si el caos interno persiste y Colapinto demuestra ser un líder demasiado rígido para tolerar la inestabilidad del coche, Sainz, con su reputación de desarrollador metódico y su capacidad para trabajar con un coche difícil, como lo demostró en Ferrari, se convierte en la opción de seguro de vida de Briatore. Colapinto, en este escenario, se mantendría en la escudería, pero bajo un rol de escudero de alto rendimiento, obligado a aprender la tolerancia a la frustración de un campeón. La filtración de la existencia del protocolo de autodestrucción en L3, el supuesto sabotaje en los Libres 3 de México, se convirtió en la bomba de relojería que Briatore necesitaba. No la hizo pública,
sino que la usó para ejecutar la purga. El director técnico, al ser incapaz de garantizar la lealtad de su propio equipo, fue puesto bajo revisión. Varios ingenieros fueron reasignados a proyectos secundarios. La cumbre de Colapinto, que se inició como una queja, se convirtió en el catalizador de una reorganización masiva de la estructura técnica de Enstone, un evento que no se veía desde los días de la salida de Eric Bouyer. La renovación de Colapinto, por lo tanto, tenía una doble lectura. Por un lado, era la confirmación de su talento y su futuro. Por otro, era la cadena de oro que lo ataba a un equipo en guerra civil. Su éxito en Brasil no solo dependería de su velocidad, sino de la lealtad de los mecánicos que le daban servicio. Cada pit stop, cada cambio de setup, cada orden de radio sería analizada bajo la lupa de la sospecha. El as argentino no solo tenía que pilotar el coche, tenía que vigilar a su propio equipo mientras lo hacía. El Gran Premio de Brasil se convirtió en el examen de lealtad. El coche, más consistente gracias al setup conservador y la vigilancia de Franco, logró un resultado aceptable, luchando en la parte media de la tabla y terminando cerca de los puntos. Colapinto no ganó, pero demostró su valía como líder. El caos técnico se había contenido, pero la guerra interna continuaría, soterrada, esperando la próxima oportunidad. La lucha en la F1 no es solo contra los rivales en la pista. Es, a menudo, contra el enemigo invisible que está sentado a tu lado en el pit wall. ¿Conseguirá Briatore la paz interna antes de que la nueva era de motores de 2026 se lleve a sus mejores pilotos y a sus ingenieros más talentosos? ¿O este fuego purificador solo es el inicio de la implosión total de la escudería Alpine? La respuesta la tiene el hombre más despiadado de la F1, Flavio Briatore, y el destino del proyecto Renault pende de su próximo movimiento en el mercado de fichajes. La verdad oculta. La reunión de Franco Colapinto con la cúpula de Alpine después del Gran Premio de México no fue un acto de liderazgo, fue un examen final orquestado por Flavio Briatore para confirmar si el rookie argentino era lo suficientemente flexible o demasiado rígido para el futuro del equipo. El spoiler es de infarto. Mientras Colapinto exigía más trabajo y compromiso, la dirección ya tenía en marcha negociaciones secretas con Carlos Sainz, buscando un veterano con resultados probados para el proyecto 2026. La ira de Franco en México, lejos de ser un momento de alfa, fue interpretada internamente como una exposición de su inexperiencia ante la verdadera enfermedad Alpine, un chasis con un defecto fundamental que ningún setup puede arreglar. ¿Es Colapinto el líder que Alpine necesita o solo una pieza de ajedrez en el juego de Briatore para atraer a los grandes nombres? ¿Está Pierre Gasly más tranquilo que nunca, sabiendo que el caos es la mejor excusa para su inminente salida a Audi? Prepárense para la versión oscura de la historia, donde el compromiso es una ilusión y el asiento de Colapinto no está tan seguro como parece. Comenten si creen que Sainz sería el final de la era argentina en Alpine. Denle me gusta y suscríbanse para que esta verdad no quede enterrada bajo el humo de las relaciones públicas. Franco Colapinto, el hombre que llegó a la F1 con la furia de un continente, no perdió el tiempo después del desastre de México. Su 16º puesto no fue solo un mal resultado, fue una afrenta personal. Pero la reunión que convocó de urgencia en el motorhome de Alpine no fue una simple charla de desahogo. Fue una trampa psicológica tendida por la propia dirección. La cúpula técnica, el director y los representantes de la gerencia estaban allí, pero no solo para escuchar. Estaban para evaluar la respuesta emocional y técnica de su joven estrella bajo presión extrema. El caos de México, donde todo lo que podía salir mal, salió mal, el setup desastroso, la clasificación en último lugar, el trompo a la largada provocado por Stroll, las 50 vueltas arrastrándose sin grip, no fue solo un cúmulo de errores, fue la exposición total de la inconsistencia crónica del coche Alpine de esa temporada. Y Colapinto, al exigir transparencia total y un plan concreto para Brasil, estaba, sin saberlo, confirmando el diagnóstico que Briatore ya había hecho. El piloto es rápido, pero está fijando su ira en los síntomas, las decisiones del equipo, y no en la enfermedad, el diseño del chasis. El primer acto de la reunión fue la catarsis de Franco. El argentino, con una decepción palpable en cada palabra, detalló cómo la esperanza de los libres 1, noveno puesto, se había desmoronado progresivamente por los cambios desastrosos de setup. Colapinto necesitaba más trabajo y compromiso, necesitaba que Alpine entendiera que Brasil no podía ser otra repetición del caos mexicano. Pero mientras Colapinto hablaba con esa intensidad emocional, los ingenieros principales y el director técnico estaban realizando una evaluación silenciosa. El director técnico, al admitir abiertamente que las decisiones de setup después de los libres 1 habían sido incorrectas, no estaba pidiendo perdón, estaba validando el punto de Colapinto para ganar su confianza. La verdad es que la configuración del coche se había desviado tanto porque el setup base funcionaba en una ventana de operación tan estrecha que, al intentar adaptarla a la alta altitud y baja fricción de México, cualquier ajuste incremental provocaba un colapso total del rendimiento aerodinámico. El problema no era la toma de decisiones.
era que el chasis no permitía buenas decisiones. Colapinto, en su exigencia, se comportaba como un líder veterano, y ese fue su mayor error en la visión maquiavélica de Briatore. Demandó especificidad, análisis concreto y cambios concretos. Era la exigencia que normalmente viene de un Fernando Alonso. Pero Alonso llegó a Renault con 2 campeonatos en el bolsillo y la experiencia de haber construido un equipo. Colapinto, un rookie en su primera temporada completa, estaba demandando el control sin la validación de un palmarés que lo respaldara. La respuesta de los ingenieros fue doble. Por un lado, reconocieron que Franco tenía razón en sus críticas, lo que era un bálsamo para el ego del piloto. Por otro lado, esta admisión de fallos organizacionales desvió la atención del verdadero elefante en la sala, el motor Renault y la aerodinámica inconsistente del coche, que lleva lastrando al equipo desde su regreso. Al culpar a los procesos de trabajo y la comunicación entre departamentos, como se reveló en la respuesta al argentino, la gerencia le estaba dando a Colapinto un enemigo que podía atacar, la burocracia, mientras protegía a los verdaderos culpables, los diseñadores del coche de esa temporada y los responsables de la unidad de potencia.